Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos en esta noche a este programa titulado Obesidad, la epidemia silenciosa del siglo XXI. Realmente esta noche tenemos un tema muy importante que a veces es levemente subestimado. Para desarrollar la información al respecto, tenemos 4 invitados muy especiales. Contamos con el licenciado Yaxey Santilla, quien es profesor de nutrición aquí en la Universidad Peruana Unión. También está el doctor Abel Cabanillas, médico cirujano, especialista en cirugía general, también docente de nuestra institución, y el doctor Andrés Albitres, quien es endocrinólogo y también docente en nuestra institución. Para la segunda parte del programa, contamos con otro invitado muy especial, aparte de los 3 que ya mencioné, el doctor Idelso Vázquez, quien es cirujano bariátrico en el Hospital Guillermo Almenara. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría contarles un poquito acerca de lo que la obesidad está causando. La obesidad es un problema de salud pública porque es un importante factor de riesgo para muchas de las enfermedades no transmisibles y tiene una carga de mortalidad muy elevada. Un índice de masa corporal alto, luego más adelante en el programa vamos a ver qué significa esto, se relaciona con problemas metabólicos como resistencia a la insulina, aumento del colesterol, aumento de los triglicéridos, entre otros. Muy bien, entonces, para poder entender de qué estamos hablando, vamos a preguntarle a el profesor Santilla que nos diga, profesor Yaxey, ¿qué es definición? ¿Qué entendemos nosotros como obesidad? ¿Cuál es la definición de obesidad? Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. Bueno, la obesidad puede definirse como, yo diría, como una situación en la que existe no solamente una acumulación anormal, sino también una acumulación excesiva de grasa a nivel del cuerpo de la persona. Y esa acumulación excesiva o anormal podría de alguna u otra manera representar también un riesgo de salud para la persona que está presentando lamentablemente esa acumulación de grasa. Como bien usted lo ha mencionado en la introducción del programa, se sabe que la persona tiene obesidad es cuando presenta un índice de masa corporal mayor a 30, ¿no? Y el índice de masa corporal se define como la relación existente entre el peso y la talla de la persona. Y finalmente es importante mencionar también que el sobrepeso, juntamente con la obesidad, yo diría que constituye uno de los principales factores de riesgo para una serie de enfermedades crónicas no transmisibles que usted mismo lo ha mencionado. Y cuando hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de diabetes, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer, ¿no? Bien, realmente entonces tener diabetes tener obesidad o sobrepeso ya me está predisponiendo indirectamente a poder tener las enfermedades que usted está mencionando. Wow. Ok. Doctor Cabanillas, hemos hablado ya de lo que es diabetes y ahora nos gustaría saber cuáles son las estadísticas. Probablemente diabetes no es tan común como pensamos, o tal vez sí lo es. ¿Cómo es esto al respecto, alrededor del mundo y también aquí en nuestro país, no? Así es. Bien, la obesidad, como ya se mencionó, es una enfermedad de salud pública, ¿no? Antiguamente, obviamente, se pensaba, ¿no?, de que la obesidad pues solamente era de los países desarrollados, ¿no? Entonces, pero ya la OMS ya lo ha catalogado ya como una enfermedad de salud pública, una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, ya viene a ser una patología que va a tener sus consecuencias y complicaciones según paciente que la padece, ¿no? Un dato importante, por ejemplo, a nivel más o menos
el porcentaje de obesos, más o menos comparándolo desde 1975 hasta el 2016, la cantidad de obesos a nivel mundial se ha más o menos triplicado, ¿no? O sea, se ha triplicado la cantidad. Imagínense que las cifras actuales promedios oscilan entre 1.9 billones, ¿no? 1.9 billones de adultos más de 18 años con sobrepeso, no con sobrepeso, de los cuales 650 millones, 50 millones son obesos. Entonces vemos que es una población bastante grande a nivel mundial de pacientes obesos. O sea, es una enfermedad bastante prevalente a nivel mundial, ¿no? Y ahora, como inicialmente se pensaba, ¿no? Pero es una enfermedad de países desarrollados. Obviamente, uno cuando viaja, obviamente, a países desarrollados como Norteamérica, puede ver, voltea y ve bastantes obesos, ¿no? Entonces, pero ahora en nuestro país también, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera data que se tiene en cuanto a censos con respecto a pacientes obesos, se hizo la primera vez acá en el Perú aproximadamente en el año de 1975, ¿no? Que eso fue la Encuesta Nacional de Nutrición del Poblador Peruano, la NNPE, en el 75. Pero recién se fueron publicando esos resultados a partir del 90, donde más o menos mostraba que a nivel de obesidad en el Perú era 9%, ¿no? 9%, principalmente en mujeres 10.9% y en hombres 5.2%, ¿no? Esa es la data de más o menos que se publicó en la década de los 90, ¿no? Y hace muchos años atrás. 30 años después se publicó nuevamente y se hizo otra encuesta a través también del EMPE y se vio que había 14.2% ya de obesos en el Perú. Inicialmente, recordemos, 9%, ¿no? Ahora 14.12%, ya aumentó un 5%, ¿no? Actualmente, a nivel, más o menos, el porcentaje de obesos está entre el rango de 13.8%, ¿no? 13.8% para lo que es masculino y para el femenino aproximadamente 23.3%. ¿No? Entonces, vemos que ya vi la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad a nivel del Perú, pues ha incrementado, comparándolo en el del 75, que era 9%, y actualmente bordeamos ya el 14% para varones y 23% para mujeres, ¿no? Obviamente que esto también ha influido, uno, en aumento del sobrepeso y obesidad en población preescolar, en población adolescente. También ha habido un incremento marcado en esta población, ¿no? Entonces, obviamente hay que tener bastante cuidado con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque como ya vamos a ver más adelante, esta enfermedad acarrea muchas complicaciones, muchas consecuencias, en las cuales incrementa obviamente la atención hospitalaria, el tratamiento farmacológico crónico, etcétera, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor Cabanillas. Y realmente a veces vamos por la calle o en nuestra misma casa, vemos que el sobrepeso, la obesidad no respeta edades. Podemos ver que está presente en pacientes desde bebés hasta gente muy anciana. Y desgraciadamente el riesgo es para todos, obviamente más aún de un niño pequeño en el cual recién su organismo se está formando, en el cual está en todo el proceso de crecimiento, entonces es muy riesgoso. Muy bien, doctor Albitre, ¿será que la obesidad tiene algún tipo de clasificación? ¿Podemos tal vez evaluar estadios de obesidad? ¿Hay alguna clasificación para obesidad? ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos. Gracias por la invitación. Bueno, es muy cierto, existen diferentes tipos de clasificación de obesidad. Dentro de ellos, la más común, la más usada, es la clasificación de la Organización Mundial de Salud, en la cual utiliza como herramienta de medición el índice de masa corporal, como ya lo mencionó el licenciado, que es la relación del peso sobre la talla al cuadrado. Esta es la clasificación más usada, donde se puede determinar
Si la persona tiene un peso normal, si está en sobrepeso, si tiene obesidad grado 1, grado 2, o tiene una obesidad mórbida, que es de más alto riesgo. Entonces, esta es una forma de clasificar sencilla, importante, y que nos ayuda a ver la relación entre la cantidad de grasa corporal y el problema que puede causar esta. Pero también existen otros tipos de clasificación que creo que también es importante mencionarlo. Dentro de ello es de acuerdo a la distribución de la grasa en el cuerpo. Si ustedes ven, vemos personas donde tienen una obesidad generalizada, o sea, tienen la grasa prácticamente proporcional en todas las partes de su cuerpo. En sí también es un factor de riesgo, pero es menor que la obesidad androide, la famosa obesidad tipo manzana o central, donde la grasa se acumula en la mitad proximal del tronco y en la parte abdominal, que es la de mayor riesgo. Luego tenemos también la obesidad ginecoide, donde la grasa se acumula preferentemente en los miembros inferiores y en la cadera. Todo esto tiene un fin, esta clasificación tiene un fin, ¿no? Y dentro de esto tenemos la obesidad visceral, la obesidad intraabdominal, que es la que se considera la más perjudicial. La obesidad visceral es esa grasa que se encuentra, digamos, rodeando a los órganos, a las vísceras. Y esta es la grasa más perjudicial, más que la grasa subcutánea que se encuentra debajo de la piel. Y por último, bueno, voy a mencionar una clasificación que desde el punto de vista clínico, que se considera la obesidad endógena o obesidad secundaria, que en sí es entre el 1 al 3% del total de casos. Y esto es pues debido a problemas endocrinológicos como el hipotiroidismo o problemas genéticos que luego vamos a mencionar. Y lo que es más común, 97 a 99% es la obesidad exógena, es la obesidad o simple, que es debido a la alteración de la ingesta o el gasto energético. Entonces, esta es la más frecuente debido a la falta o a la alteración de los estilos de vida, la mala ingesta, la falta de actividad física. Estas tres clasificaciones podemos considerarlas para mencionarla, ¿no? Bien, gracias, doctora Albitres. Realmente la obesidad no es un tema sencillo, es un tema muy complejo, de acuerdo no solamente a las consecuencias que esta nos lleva como personas, las enfermedades que nos acarrea, sino también al momento de clasificarla, hay varias, de acuerdo a varios ítems. Muy bien, muchas gracias. Y doctor Cabanillas, ¿es la obesidad presentada de la misma manera tanto en varones como en damas? ¿Es una dama presenta de la misma manera cuando tiene obesidad que un varón? ¿O hay alguna diferencia? Bien, como mencionó el doctor Albitres muy bien, va a depender mucho de su distribución, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la distribución ginecoide, la distribución androide, la distribución visceral, que es la más perjudicial, como ya mencionó el doctor. Entonces, va a depender mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, la distribución androide, que es más una distribución central, más que todo en la parte abdominal, entonces está asociada más que todo a patologías como hipertensión arterial, intolerancia a hidratos de carbono, dislipidemias, hiperinsulinemia, por lo tanto incrementas al riesgo cardiovascular, ¿no? Ahora, en cuanto a las damas, por ejemplo, si tienen una distribución predominantemente abdominal, o sea, una distribución androide, obviamente eso también va a influir en cuanto a presentación de algunas neoplasias, por el mismo hecho de la producción estrogénica derivada de la aromatización del tejido adiposo periférico, y esto va a generar, más que todo en pacientes mujeres postmenopáusicas, una predisposición a neoplasia de carcinoma endometrial y cáncer de mama, ¿no? Entonces, obviamente que la obesidad está asociada también a esa patología. Entonces, obviamente que va a depender mucho de la distribución de la grasa para ver el riesgo, tanto en varones como en mujeres. Muy bien, muchas gracias, doctor Cabanillas.
Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa a nuestro tan interesante programa de hoy en la noche, titulado Obesidad. ¿Qué más? Obesidad, una epidemia silenciosa del siglo XXI. Bienvenidos todos nuevamente a la segunda parte de nuestro programa de hoy. Esta noche estamos hablando acerca de lo que es obesidad, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias y por último también vamos a ver cómo podemos prevenirla. Para esta parte del programa hemos invitado, permítame mencionar nuevamente, al doctor Idelso Vázquez, quien es cirujano bariátrico en el Hospital Guillermo Almenara, aparte de los dos ponentes que ya nos están acompañando desde la primera parte del programa. Bien, ahora, con respecto a las causas de obesidad, doctor Alvitres, ¿qué nos puede usted decir al respecto? ¿Hay alguna causa específica que me predisponga a tener obesidad? O tal vez si mi mamá o mi papá padecieron de esto, ¿estoy yo también con el riesgo de padecer obesidad? Así es, doctora. A ver, vamos a mencionarlo de la siguiente manera. Mire, habíamos definido en lo que es la clasificación que podría explicarse mejor la parte de la causa es desde el punto de vista clínico. Habíamos mencionado la obesidad endógena y la obesidad exógena. La obesidad endógena secundaria es, como habíamos mencionado, más o menos es el 3% de todas las causas de obesidad. Entonces, en este caso, la causa puede ser endocrina, puede ser un problema de hipotiroidismo, puede ser un problema de síndrome de Cushing, entre otros problemas endocrinológicos. Luego tenemos, aquí también están agrupadas las causas genéticas. Dentro de las causas genéticas podemos mencionar algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi. Este síndrome es por problemas ya de cromosomas. Esto ya es algo genético. Desde que nace el paciente tiene el problema de la enfermedad y es muy importante que se detecte lo más temprano posible para el tratamiento adecuado de estos pacientes. Y dentro de las causas genéticas tenemos las monogénicas, donde hay alteraciones de algunos genes, mutaciones de algunos genes que nos llevan a que el niño empiece a tener obesidad. Por ejemplo, un ejemplo de ellos es la mutación que tiene que ver con la lectina, una sustancia que cuando está disminuida, la persona o el niño tiende a ser obeso. Entonces, estos son las causas de la obesidad endógena, de la obesidad secundaria. En ese caso, tiene su causa, tiene su motivo, su causa definida. Ahora, veamos las causas de la obesidad exógena, ¿no? La obesidad exógena, la obesidad simple, la obesidad más común que existe, prácticamente el 97% de todos los casos son obesidad exógena. ¿Y a qué se debe la obesidad exógena? Bueno, esta es multifactorial, depende de varios factores. Dentro de ellos sí existe una carga genética, pero también están los factores ambientales. Se menciona que la carga genética, digamos, representa el 40%
de efecto y la carga ambiental el 60%. O sea, prácticamente esta obesidad más depende del factor ambiental que del factor genético, ¿no es cierto? Muy bien, en el factor genético se menciona, por ejemplo, si una persona tiene papá y mamá obeso, es muy probable que él también tenga una obesidad en un 80% de posibilidad. Pero si solamente un papá o la mamá es obeso y el otro padre no, entonces va a ser más o menos 40% la posibilidad de que sea obeso. Ahora, si ninguno de los papás es obeso, pero tiene una carga genética, más o menos tiene la posibilidad de ser obeso en un 7 a 14%. Entonces, sí influye la carga genética, pero más importante es el factor ambiental. Entonces, tenemos ahí la alimentación. La alimentación es vital. Yo creo que más adelante va a explicar el licenciado esta parte, la actividad física, que es vital para poder controlar el exceso de calorías que nosotros ingerimos, para poder gastar el exceso de calorías que ingerimos. Y hay otro factor que también es importante mencionarlo, el factor conductual, el factor del estado mental. Eso influye mucho para que un paciente sea obeso o para que el obeso logre controlar su peso, ¿no es cierto? Problemas de ansiedad, problemas de depresión, todo eso puede conducir a que el paciente no pueda controlar su apetito y empiece a comer inadecuadamente y termine siendo un obeso. Yo creo que en esa forma podemos resumir las causas que tienen que ver con la obesidad, tanto en el caso endógeno como en el caso de la obesidad exógena o simple o común. Muchas gracias, doctor Alvitres. Realmente la obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial. No solamente mi manera de vivir, mi higiene mental, mi carga genética, no es solamente un factor lo que me lleva o no a padecer esta enfermedad, sino un conjunto de todos. Bien, ¿qué pasa en los casos en los cuales ya hay personas con obesidad? ¿Cuáles son los tratamientos para esos pacientes? Vamos a invitar al doctor, al licenciado Jackstein, para que por favor nos indique, desde el punto de vista nutricional, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál puede ser el tratamiento para la obesidad? Muchísimas gracias nuevamente, doctora. Bueno, desde el punto de vista nutricional o dietético, aquí hay ciertas cosas en las cuales nosotros tenemos que poner énfasis, ¿no? Definitivamente, doctora, la alimentación juega un papel muy importante, no solamente en la prevención de la enfermedad, en este caso de la obesidad, sino también en su tratamiento, ¿no? De hecho, cuando nosotros nos basamos en las evidencias científicas existentes, yo diría son muchas, son bastante las investigaciones que demuestran que la reducción del consumo de alimentos ricos en grasas saturadas, grasas hidrogenadas, alimentos ricos en azúcares libres, de alguna otra manera, pueden contribuir al aumento del índice de masa corporal, así como también a la obesidad. Pues ¿por qué? Porque justamente, por lo general, estos alimentos que nosotros hemos mencionado pueden contribuir aumentando la densidad energética total de la dieta que la persona puede estar consumiendo. O sea, tener una densidad energética total aumentada en la dieta también es uno de los factores dietéticos que de alguna u otra manera podría aumentar la prevalencia de la enfermedad. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que considerar también que estos alimentos, por no contener fibra, la fibra en este caso no es un nutriente, la fibra es considerada como un alimento funcional,
Entonces, estos alimentos, por lo general, no contienen un alto contenido de fibra. Entonces, como no contienen un alto contenido de fibra, lamentablemente pueden no estar proporcionando la misma sensación de plenitud o la misma sensación de saciedad que ofrece, por ejemplo, los alimentos integrales debido a la presencia de la fibra. Entonces, como resultado, estos alimentos fácilmente pueden aumentar el consumo total de energía, lo que a su vez podría conllevar a la obesidad. Y por eso yo creo que como profesional, y estoy muy seguro, ¿no? El hecho de hacer cambios o pequeños cambios en la dieta para poder reducir o disminuir la ingesta de los alimentos poco saludables, o sea, los alimentos mencionados, podría de alguna u otra manera tener un impacto muy importante en la reducción del riesgo de la obesidad y sin tener consecuencias negativas, ¿no? Consecuencias dietéticas negativas. Yo hablo de consecuencias negativas porque por lo general las personas, doctora, que hacen dietas, esas tienden a optar por hábitos alimenticios erróneos, ¿no? O erróneos, por decirlo así. A veces no desayunan o tal vez dejan de almorzar o dejan simplemente de comer carbohidratos, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, la persona por hacer unas dietas, yo diría unas dietas que a veces pueden ser muy nocivas para su salud, permite agravar la situación de la obesidad. ¿Cómo así? Resulta que cuando uno hace dietas muy, pero muy restrictivas, dejando de lado ciertos alimentos, esto de alguna u otra manera podría tener algunos efectos rebotes. La persona sí puede bajar de peso, pero le aseguro que podría volver a ganar de peso nuevamente. Y a veces cuando la persona vuelve a ganar el peso, vuelve a ganar el doble del peso. Y esto de alguna u otra manera representa un riesgo muy importante para la salud de la persona. Por eso hay que tener bastante cuidado con respecto a los cambios dietéticos que se tiene que llevar en la alimentación de la persona. Los pequeños cambios de forma responsable, consultando a un profesional nutricionista o a un profesional de la salud capacitado, es muy importante para orientar a la persona y evitar consecuencias como, por ejemplo, efectos rebotes, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, yo creo que es importante también mencionar que la reducción de los alimentos poco saludables para el cuerpo creo que no es suficiente, porque la idea no es solamente reducir los alimentos poco saludables, sino también se recomienda incluir en la dieta alimentos que son ricos en fibra, alimentos que son ricos, por ejemplo, en ácidos grasos esenciales, ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados, alimentos que son ricos en vitaminas, minerales, elementos bioactivos como por ejemplo fitoquímicos, antioxidantes, pues todos esos alimentos son sumamente importantes para poder reducir la prevalencia de la enfermedad, así como también para poder participar en el tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente antes, doctora, se pensaba que la obesidad o la causa principal de la obesidad relacionada obviamente con la alimentación era el exceso en el comer de los alimentos refinados. Mayormente cuando se hablaba de las causas dietéticas de la obesidad se pensaba que, bueno, es porque estás comiendo alimentos ricos en sal, alimentos ricos en grasas, alimentos ricos en azúcares libres, pues por eso estás un poco obesa. Pero en la actualidad no. Se sabe que por un lado, sí es cierto, desde un punto de vista nutricional, la obesidad es causada por un exceso en estos alimentos, pero también se sabe que la obesidad es causada también por una deficiencia en el consumo de alimentos ricos en fibra, vitaminas, minerales y otros elementos bioactivos. Pues por eso es muy importante, ¿no?, a que la persona
cuando desea abordar el problema de la obesidad desde un punto de vista nutricional, es importante buscar apoyo de un profesional capacitado, de un profesional de la salud capacitado, o un profesional dietista, nutricionista muy capacitado para poder evitar complicaciones. Porque la idea en el tratamiento o en la prevención de la obesidad no se trata solamente de quitar alimentos, se trata de, yo diría, desde mi punto de vista, se trata de reducir ciertos alimentos y consumirlos en cantidades adecuadas. Definitivamente para poder luchar contra esta enfermedad desde un punto de vista dietético, no se trata de quitar alimentos, se trata de reducir el consumo de los alimentos saludables en proporciones adecuadas. Con eliminar el consumo de carbohidratos complejos en la dieta, usted lamentablemente no va a poder reducir su índice de masa corporal. Más bien debería incorporar el consumo de carbohidratos complejos, porque estos alimentos son ricos en fibra y la fibra es un elemento esencial en la reducción de la prevalencia de la enfermedad, así como también en el tratamiento. ¿Ya? Bueno, usted también me comentaba con respecto a la actividad física al inicio del programa. La actividad física también es un factor muy importante que se tiene que tener en cuenta. De hecho, la alimentación junto con la actividad física son dos elementos sumamente importantes en la reducción de esta enfermedad. Y lo más importante, doctora, la persona que es obesa, para poder tratar la enfermedad basando en la actividad física, no necesita ir sí o sí al gimnasio. El hecho, por ejemplo, de incluir en sus hábitos de actividad física, por ejemplo, de salir a trotar o hacer cualquier otra cosa en la casa que demanda algún gasto energético, no sé, el lavar, trapear, sacar las malezas en el jardín, o trotar o hacer cualquier otra cosa que demanda algún gasto energético, ella es suficiente como para poder ayudar en la reducción del índice de masa corporal. Así que la actividad física, según la Organización Mundial de la Salud, puede realizarse desde diversos puntos de vista y no necesariamente sí o sí la persona tiene que ir al gimnasio levantando pesas para poder obtener resultados significativos. Y hay que tener en cuenta también que es importante practicar la actividad física durante un promedio, bueno, a la semana, un promedio de 3 a 4 veces a la semana por más de 30 minutos. Esa frecuencia en la actividad física se ha visto muy necesario para poder prevenir la enfermedad y al mismo tiempo para poder tratar esta enfermedad que lamentablemente está acabando con la vida de muchas personas. Muchas gracias, maestro Jackstein. Entonces, nutrición, una buena nutrición, una correcta dieta, una dieta balanceada y ejercicio físico son las medidas que yo puedo hacer por mí misma para poder vencer o para poder prevenir o tratar lo que es la obesidad. Y ahora, doctor Vázquez, desde el punto de vista quirúrgico, ¿cuál sería otra opción para poder tratar la obesidad? Buenas noches. Desde el punto de vista quirúrgico, tenemos primero, hay que decir, las indicaciones específicas de los pacientes que van a ir a una cirugía. No todos los pacientes van a la cirugía. ¿Quiénes tienen que ir a una cirugía? Los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30 con alguna comorbilidad, por ejemplo, que tengan diabetes mellitus, artropatías, que tengan hipertensión arterial. Esto va a originar de que a estos pacientes sean candidatos a una cirugía. Y ahora los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 35 son candidatos para una cirugía de obesidad. Hay diferentes tipos de cirugía de obesidad. Hay unas que se llaman restrictivas y otras que se llaman malabsortivas. Unas lo que hacen es evitar de que comas mucho
llenándote rápido, y las otras lo que hacen es tratando de que no absorber los alimentos que hayas comido. Y las mixtas, que son las más frecuentes, que tienen una parte restrictiva, es decir, vas a comer mucho menos y te vas a llenar rápidamente, y aparte no vas a absorber toda la comida que has comido. Entonces, de estas maneras, nosotros con la cirugía, lo que tratamos de hacer es de que el paciente no sufra al dejar de comer, porque trabajamos mucho con diferentes tipos de cirugías, como puede ser la manga gástrica, los bypasses, y lo que hacen este tipo de cirugías es reducir el estómago de tal manera que con pequeñas cantidades de comida hagan que el cerebro le diga a uno que está lleno y que está satisfecho. Ahí tiene que ver muchas hormonas como la grelina y otras hormonas más. De esa manera les vamos tratando al paciente obeso y vamos haciendo que baje de peso. Todas las cirugías no son iguales para todos los pacientes. Hay una cirugía que supuestamente debe ser la ideal para cada paciente. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades como diabetes o hipertensión, lo ideal son los bypasses gástricos. A los pacientes que tienen índice de masa corporal entre 30 y 40, quizás una manga gástrica. Entonces, para cada paciente hay que estudiarlo, hay que examinar y hay que ver qué es lo mejor para ese paciente. Entonces, básicamente hacemos diferentes tipos de cirugía que lo que nos van a ayudar es a disminuir de forma constante su peso del paciente y de tal manera de que el paciente metabólicamente vaya mejorando. Es bueno este tipo de reuniones porque justamente estamos con un grupo de lo que se habla, de lo que el cirujano bariatra no trabaja solo. El cirujano bariatra debe trabajar en equipo. Debe haber un nutricionista trabajando con él, debe haber un endocrinólogo trabajando con él, debe haber un cardiólogo trabajando con él, es específicamente este grupo de profesionales, y un psicólogo también, porque no solamente la enfermedad de la obesidad es una enfermedad que se pueda atacar desde un punto de vista, se tiene que atacar de diferentes puntos de vista. Por eso que cada vez más nos juntamos diferentes tipos de sociedades, como la sociedad de cirugía de obesidad, con la sociedad de cirugía endocrinológica, y ahora no solamente se forman sociedades de esa manera, sino se forman sociedades conjuntas como sociedad para el tratamiento de la obesidad. Y ahí no solamente está metido el cirujano bariatra, está metido el psicólogo, el nutricionista, el endocrinólogo, el anestesiólogo que trata específicamente estos pacientes, ¿no? Entonces, esto es lo que hacemos. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo que siempre les digo a mis pacientes, esto no es una carrera de 400 metros, no es que te opere y haga maravillas con la cirugía. Yo te opero y tienes que, si eres diabético, tienes que seguir con tu endocrinólogo, y si no lo eres, pues también tienes que evaluarte por el endocrinólogo, porque definitivamente estos pacientes tienen, si bien en exámenes de laboratorio no aparecen grandes cambios en estos pacientes, posiblemente sí los tengan, pero que todavía estén en un punto en que todavía no se presentan en algunos exámenes de laboratorios básicos. Entonces, lo que hacemos los cirujanos bariatras es básicamente hacer un tipo de cirugía ideada para cada paciente. Entonces, y para eso tenemos que evaluarlo endoscópicamente, endocrinológicamente, tenemos que evaluarlo nutricionalmente, y la psicología también es muy importante para este tipo de pacientes. Muy bien, muchas gracias, doctor Vázquez. Realmente la cirugía entonces es personalizada. Si yo tengo un tipo de cirugía por la obesidad que tengo y mi hermana tiene tal vez alguna obesidad similar a la que yo presento, no significa que ella va a tener la misma cirugía que yo. Probablemente ella tenga algunos otros factores que le hagan
al equipo de profesionales sugerir por otro tipo de cirugía, ¿verdad? Muchas gracias, doctor Vázquez. Muy bien, doctor Alvitres, y ahora, por favor, ¿será que nos puede contar un poco de cuáles son las consecuencias que la obesidad puede traernos? ¿Será que es muy patógena, es muy perjudicial para la vida o no tanto? Sin lugar a dudas, la obesidad sí es perjudicial para la vida. No es simplemente un problema estético, sino tiene consecuencias duras, digamos así, ¿no? Como vemos, la obesidad es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Donde ese acúmulo de tejido adiposo, ese acúmulo de grasa, sobre todo como ya hemos mencionado, sobre todo del tejido visceral, este tejido visceral que está alrededor de las vísceras, del intestino, del hígado, esto produce sustancias prácticamente, digamos, tóxicas para el organismo, liberan sustancias inflamatorias, hormonas que son perjudiciales. Entonces, todo eso hace que nuestro organismo se altere. Todo esto hace que se altere nuestro organismo y en consecuencia se van a producir diferentes enfermedades o van a aumentar el riesgo de que presentemos otras enfermedades. Por ejemplo, el riesgo de enfermedades cardiovascular. Así tenemos que el paciente con obesidad tiene mayor riesgo de infarto de miocardio, mayor riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad cerebrovascular. Una cosita que también es importante acá, que sería bueno mencionarlo, es sobre la circunferencia abdominal. La circunferencia abdominal es la que nos mide la grasa visceral, o hay una relación entre circunferencia abdominal y grasa visceral. Miren, así también se menciona que 1 centímetro, más de 1 centímetro de lo normal, por cada centímetro de más que tengamos, se aumenta el 2% de riesgo de un evento cardiovascular, o sea, de que tengamos infarto, de que tengamos un SB, una enfermedad cardiovascular, o lo que se conoce entre comillas como derrame cerebral. Entonces, qué importante es controlar el peso, qué importante es controlar esta obesidad, ¿no es cierto? Y no solamente es un factor de riesgo cardiovascular, también tenemos que es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas. Dentro de ellas tenemos a la diabetes mellitus, y ahora se conoce la diabesidad, ¿no es cierto? La obesidad nos lleva a la diabetes mellitus. ¿Qué más? ¿Qué más consecuencias nos puede dar la obesidad? En lo que es la salud reproductiva, podemos tener problemas de infertilidad por problemas de obesidad, problemas de ovario poliquístico, que es frecuente sobre todo en pacientes obesas. Puede haber disfunción eréctil en pacientes obesos. Miren, también tenemos problemas dermatológicos por la obesidad, como cuál, la acantosis nigricans, esa famosa mancha oscura en el cuello, intenso que se nota en el paciente obeso. Tenemos los famosos acrocordomas, esa especie de verruguitas que vemos en el cuello en los pacientes, que es por la misma obesidad, que empiezan a salir. Presencia de vellosidad en el cuerpo en mujeres, lo que se conoce como hirsutismo. ¿Qué otros problemas más puede darse por la obesidad? Los cánceres. Hay mayor riesgo de cáncer gastrointestinales, como cáncer de estómago, colorectal, de hígado, de vesícula, de páncreas. Todo esto aumenta por la obesidad. Tenemos incluso cánceres geniturinarios como de riñón. Tenemos en mujeres el cáncer de mama, que está bien asociado al problema de la obesidad. Miren, distintos problemas, distintos riesgos producidos por la obesidad. A nivel de articulaciones, el exceso de peso. ¿Qué va a pasar con el exceso de peso con las articulaciones? La artrosis. Va a haber mayor artrosis, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el exceso de peso? Yo tengo mucho peso. ¿Qué va a pasar con mi flujo sanguíneo a nivel de las venas? Va a haber mayor presión. Entonces, mayor presencia de varices. ¿Qué pasa con el paciente obeso durante el sueño? Hay cierta dificultad en la respiración, lo que se conoce como apnea del sueño, ¿no es cierto? Entonces, muchos problemas puede acarrear la obesidad.
no es un problema estético, la obesidad es una enfermedad crónica que conlleva a tener más riesgo de muchas enfermedades como las que he mencionado. Realmente la obesidad es una enfermedad de la que hay que cuidarse y mantenerse lo más alejados posible. Realmente, gracias, doctor Alvitres. Muy bien. Y para aquellas personas que quieren saber, que están interesados en cómo prevenir obesidad, ¿qué nos puede decir usted, profesor Jack Stein? ¿Cómo puedo prevenir la obesidad? Bueno, yo creo que en parte el estilo de vida es fundamental. Es una dimensión fundamental en la prevención de la obesidad. Eso es por un lado. Yo creo que también, por otro lado, un cambio en el estilo de vida es muchísimo mejor que un cambio puntual en la reducción del consumo de alimentos ricos en grasas o azúcares libres. O sea, yo creo que deberíamos abarcar mucho más campos respecto a la prevención de la obesidad. Dentro del estilo de vida, la variable de alimentación saludable es fundamental. Como bien he mencionado al principio, no se trata solamente de reducir los alimentos refinados, los alimentos ricos en grasas saturadas o alimentos ricos en grasas hidrogenadas, sino también consiste en reemplazar estos alimentos por alimentos que son mucho más saludables, ¿no? Alimentos integrales, que contienen fibra, que contienen vitaminas y minerales y otras sustancias como antioxidantes, ¿de acuerdo? La forma de preparación de los alimentos también es muy importante porque no es lo mismo consumir un alimento en forma de frituras que consumirlo, por ejemplo, a la plancha o sancochado. Entonces, todo eso es muy diferente, ¿no? El consumo de las verduras de una forma natural es muy distinto o distinta al consumo de estos alimentos en sopa. Entonces se recomienda, cuando uno va a consumir las verduras, debe optar por un consumo mucho más natural, debido a que las vitaminas o minerales presentes en estos alimentos al calentarse o al someter a un proceso de cocción podría de alguna otra manera reducir su composición nutricional, o mejor dicho, su valor nutricional. Pues por eso se recomienda consumir estos alimentos en su forma más natural posible. Por otro lado, es importante también la actividad física, lo que nosotros hemos mencionado. La actividad física es un factor importante en la prevención de la enfermedad, y también el descanso, ¿no? El sueño adecuado es muy importante. De hecho, se sabe que existe una relación muy estrecha entre la falta de sueño y la aparición de obesidad. De hecho, las personas que duermen menos corren mayor riesgo a presentar la obesidad. Por lo tanto, dentro del estilo de vida saludable, es importante incluir la variable alimentación saludable, la actividad física, así como también el sueño o el descanso adecuado. Yo creo que por último es importante mencionar a que nosotros como personas, en la mayoría de las ocasiones, nos enfocamos mucho, pero muchísimo, en los aspectos negativos de nuestro estilo de vida, sobre todo cuando existe, por ejemplo, un deseo de cambiar, un deseo de dar un giro, ¿no? en nuestro estilo de vida. Estamos muy preocupados por los aspectos negativos, ¿no? Pero déjeme decirle que no te enfoques en quitar los alimentos no saludables. Si quieres hacer un cambio en tu dieta, no te enfoques mucho en quitar los alimentos saludables. Más bien, enfócate en agregar alimentos saludables. No te preocupes tanto en los hábitos inadecuados que puedes tener. Más bien, preocúpate en adoptar por un estilo de vida saludable. Porque cuando una persona empieza a llenar su vida de cosas positivas,
tan pronto no va a haber lugar o tan pronto no habrá lugar para las cosas negativas. El punto es que puede llegar a cambios significativos. Debemos aprender a introducir hábitos saludables en nuestras vidas. Y verán que poco a poco los hábitos negativos o los hábitos poco saludables se van a ir desapareciéndose con la introducción de hábitos adecuados o hábitos positivos. Gracias. Muchas gracias, licenciado Jack Payne, por mostrarnos cómo podemos prevenir la obesidad desde un punto de vista positivo, más que centrándome en los errores que estoy cometiendo. Doctor Alvitres, sus últimos consejos, por favor, de cómo prevenir la obesidad. Muy bien, muy importante todo lo que ha mencionado el licenciado, ¿no? Antes de eso quería mencionar una palabrita sobre la obesidad y la mortalidad. Como tenemos actualmente la epidemia de COVID, ustedes conocen bien o se conoce bien que la obesidad es un factor de riesgo altísimo para mortalidad por esta enfermedad. Y no solamente por la enfermedad de COVID, sino por la misma obesidad, es que aumenta el riesgo de mortalidad, de lo que quería mencionar. Muy bien, con respecto a lo que es la parte preventiva, sin lugar a dudas, la alimentación que mencionó el licenciado es importantísimo. Yo creo que un paciente, una persona que es obesa, primero debe consultar, como ya está mencionado, con un equipo de especialistas. ¿Por qué? Porque la obesidad no solamente se puede manejar de un punto de vista nutricional solamente, o un endocrinólogo, sino, como ya hemos visto, como ya se ha mencionado, la parte psicológica también es importantísimo. Entonces, el paciente tiene que ser manejado de forma integral. Y si este paciente es candidato para cirugía bariátrica, excelente. Es un buen camino para controlar la obesidad, para lograr combatir la obesidad. Entonces, es importante que este paciente acuda a un especialista para que pueda ser evaluado y de esa forma encaminarlo para que se tome la mejor decisión. Yo creo que esa es la forma como tenemos que manejar al paciente obeso. Y las pautas de la alimentación, las pautas de la actividad física, del sueño, ¿no es cierto? Eso es importantísimo en lo que es la obesidad exógena. Y la evaluación para descartar la posibilidad de un problema endógeno. Eso sería lo que yo mencionaría con respecto al paciente con obesidad. Y con respecto a la prevención, ¿cómo prevenimos? Sobre todo en quiénes debemos hacer la prevención. Se menciona, mira, tenemos desde que estamos en el vientre materno. El problema nace ahí. Desde ahí empieza el problema de la obesidad exógena. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá empieza a subir de peso y ahí tenemos ¿qué cosa? Que vamos a tener un feto macrosómico. Entonces ya tenemos un recién nacido macrosómico. Entonces este recién nacido macrosómico ya tiene todo el riesgo de ser obeso y de tener todas las enfermedades consecuentes de la obesidad. Entonces tenemos que empezar desde ahí la prevención, desde que está uno en el vientre materno, ¿no es cierto? Con el control adecuado del embarazo. Muy bien, en el niño, ahora pasamos a la siguiente etapa. En el niño, ¿qué estamos haciendo con los niños actualmente? Practican menos deporte, se practica menos deporte que antes. ¿Cuál es la alimentación actual de los niños para controlarlos? Nosotros todos creo que cometemos ese error. Los dulces, los caramelos, la gaseosa, sustancias que son adictivas, sustancias que tienen, que causan incluso placer, entre comillas. Los dulces, los azúcares simples, todo eso dan placer. Y eso le damos a nuestros niños, y eso no solamente les causa placer, sino va a empezar a producir obesidad. Entonces, tenemos que empezar a darles una alimentación adecuada a nuestros niños, acostumbrarlos a una nutrición, a una alimentación adecuada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El niño dice, no me gusta la verdura.
allá por no pelear, por no tener cólera, entre comillas, lo dejamos, allá le hacemos su gusto. Entonces tenemos que ver la forma, el papá, la mamá tiene que ver la forma de cómo enseñarle a ese niño a comer cosas sanas, cosas saludables, porque si no, de adolescente, de adulto, no van a querer ese tipo de alimentación. Entonces, ahí empecemos, en ellos empecemos, en nuestros niños, para que después no tengamos problemas de obesidad, no tengamos problemas de diabetes, de cáncer y de todas las consecuencias que nos lleva la obesidad. Yo creo que ahí tenemos que empezar a hacer la prevención en nuestras madres gestantes, en nuestros niños. Muy bien, realmente cuán importante crear hábitos, ¿verdad? Porque luego más adelante en la vida esto nos puede llevar o a un buen camino o todo lo contrario. Muy bien, queridos amigos, ha sido realmente muy placentero poder estar con ustedes esta noche y poder aprender un poco más acerca de obesidad. Queridos ponentes, licenciado Jackson, doctor Vázquez, doctor Cabanillas, doctor Albitres, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y poder compartir de su conocimiento con la audiencia. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Los esperamos en el próximo segmento del programa. Gracias.